en lo que tiene que ver con la ganadería, momento de poner el ojo en la garrapata. Sí, la garrapata en lo que tiene que ver con los vacunos, gente especializada del SENASA como este veterinario que va a charlar con nosotros en este Hablemos de Campo para ponerle un poco de luz a todo esto. Bueno, queríamos conocer a esta altura del año cómo está el tema de la garrapata en los bovinos. Sabemos que es algo también que a la producción ganadera le afecta, ¿no? Sabemos que la Argentina cuenta con una amplia zona o territorio como zona endémica de garrapata, ¿no es cierto? Sobre todo que abarca varias provincias o parte de provincias del norte, tanto el NEA como el NOA. Eh, Aproximadamente son unas 12 millones de hectáreas la superficie donde se encuentra este parásito. Así que es una zona importante, digamos, donde eh, es una de las ectoparasitosis que, que generan una dificultad, ¿no es cierto?, a la hora de producir en los establecimientos ganaderos. ¿Esto cómo se viene tratando? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes por parte del SENASA? Básicamente desde el SENASA nosotros tenemos, como se sabe, el SENASA tiene a esta enfermedad parasitaria bajo un programa oficial desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, hace varias décadas. Sí. Existe una ley, un decreto reglamentario y también resoluciones, ¿no es cierto?, que la última es del año 2017, que establece la estrategia sanitaria y las acciones en concreto, ¿no es cierto?, a llevarse, dependiendo de la zona del Claro, país donde nos situemos. claro. Sabemos que el país tenemos principalmente dos zonas bien amplias, que son la zona de Garrapata o la zona sucia, como es conocida normalmente, o sea, donde está la presencia del parásito, y después la zona indemne o la zona libre del Claro. país, que son básicamente toda la zona central del país y el sur, ¿no es cierto? Ujú. Indemne naturalmente. Eh, Así que básicamente el SENASA en lo que hace a su estrategia sanitaria está enfocado en la zona endémica, al control de la garrapata. eh, por eso es que se ha emitido últimamente estas recomendaciones, recordando cuáles serían las acciones prioritarias para controlar la enfermedad parasitaria en esa zona endémica. Y también lo que tiene que ver para aquellas zonas o provincias donde no está el parásito, también para estar atento en lo que hace a la vigilancia activa para evitar, ¿no es cierto?, el ingreso de la garrapata, sobre todo en los movimientos de animales que se Claro. dan en gran volumen desde el norte, que son las zonas de cría, hacia las zonas de invernada típicas, ¿no es cierto?, o tradicionales en nuestro país. Sí, sí. Así que bueno, por eso ahí un punto muy importante es el control en la movilización de los bovinos, porque es a través de ellos donde la garrapata podría llegar a estas zonas libres. ¿Cómo se controla? ¿Qué es lo que le decimos al productor? Bueno, básicamente la recomendación del SENASA siempre es insistir, ¿no es cierto?, en lo que hace al control de esta ectoparasitosis en un control estratégico, ¿no es cierto? Y esto tiene como objetivo, o sea, hacer un control, ¿no es cierto?, estratégico y racional de la enfermedad parasitaria, Ujú. evitar el desarrollo de resistencia, o sea, de cepas que se vuelvan resistentes, y también de preservar los productos garrapaticidas que tenemos disponibles hoy en el mercado, las drogas, Claro. básicamente. Así que en función de estos tres ejes, digamos, como objetivos, las recomendaciones son las recomendaciones que emite permanentemente el SENASA desde el programa Garrapata es hacer un control, o sea, para la zona endémica, hacer un control estratégico y con el uso racional de estos productos veterinarios. Claro. Cuando hablamos de control estratégico, nos referimos fundamentalmente y para esto hay que conocer el ciclo de vida de la garrapata, o sea, cómo se desarrolla la garrapata en su estadio parasitario, o sea, que son mientras está
sobre su hospedador, en este caso el bovino, el vacuno, y también en el ambiente, ¿no es cierto? Claro. Es importante conocer que la garrapata en su estadio parasitario solamente está 21 días en promedio arriba del bovino, que es donde hace su etapa de crecimiento y después reproductivo para dar origen a una próxima generación, que es cuando continúa el ciclo a nivel del ambiente, en el establecimiento, en el pasto, podríamos decir, ¿no es Claro, cierto? claro, sí. Que es donde ese estadio, esa etapa de vida no parasitaria, sí puede variar en varios meses, ¿no es cierto? Porque está muy ligado a las condiciones ambientales, principalmente de temperatura y humedad. Cuando la temperatura y humedad son propicias para el desarrollo de este parásito, esa etapa se acelera, y cuando no, como por ejemplo en estos meses del año donde son fríos, ¿no es cierto? Las temperaturas son bajas, eso se vuelve más, se desacelera, ¿no es cierto? Y la garrapata queda en estado de latencia. Por eso es importante estar atento a cuando las condiciones son favorables, hablamos de temperatura por arriba de 25 grados y humedad relativa al ambiente entre un 70 y 80%, que son las condiciones ideales, donde el ciclo parasitario se activa, ¿no es cierto? Claro. Y empiezan a estar en el ambiente, en el pasto, las larvas disponibles, que son las que están en busca de su hospedador para iniciar su etapa parasitaria. Entonces es importante conocer eso, digamos, conocer al parásito, cómo vive en el ambiente y luego en su etapa parasitaria, para poder determinar el momento oportuno para hacerlo, el tratamiento. Por eso hablamos de tratamiento de control estratégico. Entonces, establecer una estrategia en función de cómo se va presentando la parasitosis en el establecimiento. Eso se hace a No hay través de... receta para Sí, esto, ¿no es cierto? sí, sí, Siempre sí. por ahí nos preguntan, no se puede establecer una receta única para esto porque va a variar de acuerdo al dónde esté situado el establecimiento y cómo se va presentando también climatológicamente el año, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente hay que tener en cuenta que el inicio de la primavera, y teniendo en cuenta, prestando atención a la temperatura y la humedad, que podría ser septiembre, podría ser un poquito antes, un poquito después, Mm. es donde tenemos que estar atentos al inicio de la actividad de la garrapata para empezar a hacer los tratamientos adecuados, ¿no es cierto? Eh, Eso en función de la estrategia, Claro. ¿no? En función del uso racional de las drogas, es importante tener en cuenta, primero y principal, las recomendaciones en cuanto al uso de cada laboratorio y elaborador, ¿no es cierto? Eh, y cuando hablamos a las recomendaciones, básicamente a las dosis, dosificar bien por peso, eso es fundamental para no caer en una subdosificación o una sobredosificación. Después también es muy importante utilizar bien la vía de aplicación, ya sean los inyectables, ¿no es cierto? El buen uso de las jeringas, que las jeringas eh, estén adecuadamente utilizadas, higiénicas. Claro. En el caso de los purón, por ejemplo, que en este último tiempo han surgido muchos productos de uso purón, o sea, lo que es el derrame dorsal, bien aplicado también, ¿no es cierto? Siempre con una buena dosificación. Y en el caso de los baños por inmersión, que sobre todo acá en el norte se utilizan mucho y existen mucho todavía, una buena técnica de baño, ¿no es cierto? Para Claro. que el control y el tratamiento sea eficaz. Además de hacer el control sobre el animal, tanto sea como por vacunación o por baño, hay establecimientos que lo hacen a través de, digo, de la parte de desinfección del lugar. Básicamente el control sobre este ectoparásito es de tipo químico, ¿no es cierto? A través de los productos garrapaticidas, como mencionaba antes. Pero también hay medidas o tratamientos, podríamos decir, no químicos, como podría ser, como bien decías vos, la aplicación de algún producto sobre el ambiente, lo que sí es poco práctico, ¿no? Pero lo que sí es de mucha utilidad, por ahí a un costo menor y más practicable, es, por ejemplo, la rotación de los potreros, Ajá. rotación de las pasturas, ¿no es cierto?
lo que se conoce como descanso de potreros. Sí, Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo un control no químico sobre la población de las garrapatas del ambiente. claro. Eso sí es más práctico y de hecho, dependiendo, ¿no es cierto?, del manejo del establecimiento, se puede hacer. Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo un control no químico, estamos prescindiendo del uso de los químicos, ¿no es cierto? Claro. Que generalmente también hay que tener cuidado en lo que hace al uso racional. Tenemos que pensar en el impacto que tiene el uso de esos químicos cuando hacemos abuso, ¿no? Claro. Sobre la inocuidad de los alimentos y también sobre el cuidado del medio ambiente. Así que es importante considerar estos dos aspectos, la inocuidad de los alimentos, derivado de la carne en este caso, y también en el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Cuando hacemos un uso abusivo de estos químicos y Es sus más, residuos que van dejando. es más recomendable el producto que se echa, por ejemplo, en la parte de, para explicarle a la gente que por ahí nos mira y no conoce, digo, en la parte de atrás son productos que se le echan, por ejemplo, en la parte de atrás como para controlar la garrapata sin vacunación, que son los que han aparecido nuevos ahora. Exactamente, esos son los conocidos, los purones o de derrame dorsal, digamos, Ujú. que se aplican directamente sobre la piel del animal, ¿no es Claro, cierto? sí. La otra recomendación, y en función de evitar, ¿no es cierto?, el agotamiento de los productos, ¿no es cierto?, es también tener en cuenta de no hacer los tratamientos, lo que se conoce como tratamiento monodroga. Por Claro. eso la recomendación es siempre alternar los principios activos. Hoy en el mercado tenemos muchos garrapaticidas, productos, ¿no es cierto?, comerciales, pero con diferentes principios activos, diferentes drogas, ¿no es cierto? Entonces es importante que el productor conozca cuáles son los principios activos, las drogas disponibles, e ir haciendo una alternancia de esos productos, no caer en los tratamientos monodrogas, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy conocida las drogas a base de la ivermectina, entonces no es recomendable que permanentemente se use a la ivermectina, ¿no es cierto?, como único tratamiento o como tratamiento monodroga. Claro, Porque si entramos en ese camino de los tratamientos monodroga, indefectiblemente caemos en que esa garrapata se vuelva resistente a claro. esa droga. O sea, hacemos un uso repetido de una droga, caemos más tarde o más temprano, en que esa garrapata se vuelva resistente a esa droga. Va Por perdiendo. eso es importante que los tratamientos se hagan de manera alternada, o sea, y hay una recomendación sobre esto, y está comprobado científicamente, y por eso la recomendación es que no se usen más de 2 veces seguidas un mismo principio activo, una misma droga, y no más de 3 veces durante un mismo año, ¿no es Claro. cierto? Para evitar esto de hacer una presión de selección sobre la cepa y que terminemos con esa cepa resistente a ese principio activo. Para Claro. esto también es importante, César, que el productor conozca que, que se pueden hacer diagnósticos de laboratorio, lo que se conocen como bioensayos garrapaticidas. Esto es muy similar, si lo trasladamos a la medicina humana, sería el homólogo al antibiograma, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una infección, eh, a través de un diagnóstico se hace lo que se conoce como un antibiograma y entonces a través de ese diagnóstico el médico puede indicar el antibiótico adecuado para tratar esa infección. Bueno, esto es lo mismo. Claro. Los bioensayos garrapaticidas es lo que nos permiten conocer el perfil de la sensibilidad de la garrapata de nuestro campo. Y ese diagnóstico nos va a permitir conocer a qué es sensible nuestra garrapata y qué drogas podemos utilizar para que los tratamientos sean eficaces. O sea que aquí la recomendación es que el productor debería hacer cuanto menos una vez al año este diagnóstico, entonces poder elegir dentro de todos los garrapaticidas disponibles en el mercado, cuáles va a poder utilizar, ¿no es cierto? Y saber que el tratamiento que está aplicando es totalmente eficaz para la garrapata, para controlar la garrapata de su establecimiento. O sea que esa también es una recomendación muy importante que el productor lo empiece a utilizar, ¿no es cierto?
Claro. a esa herramienta que tiene, que es el diagnóstico de laboratorio, y saber con certeza qué productos puede utilizar para matar, para controlar el parásito en su establecimiento. Bien, muy bueno. Vamos entonces a, por ejemplo, al productor que nos está mirando, que todas estas recomendaciones las puede encontrar en el sitio de SENASA, ¿no? Exactamente, hay bueno, un artículo que salió fines de mayo con esta recomendación en términos generales. También en la página del SENASA pueden encontrar el listado que se va actualizando de manera permanente de todos los productos que están aprobados y autorizados para uso como garrapaticidas, ¿no es cierto? Sí. Que el SENASA, por supuesto, previamente los evalúa y bueno, y después se le otorga el certificado de uso y comercialización. Así que eso está, información que está disponible en la página web del SENASA y lo pueden consultar. También está ahí, hay un correo electrónico del programa Garrapata, al cual pueden escribirnos, contactarnos. Y bueno, si hay alguna consulta específica, nosotros la vamos a estar contestando, ¿no es cierto?, a través de estas vías oficiales.